Las claves de la semana. Bueno, y ponemos el broche de oro a estas 2 horas intensas mirando a los mercados financieros, a distintos activos de inversión, vigilando las claves de la próxima semana y tomando nota del sentimiento, de los flujos de capital. Lo hacemos con Pablo Gil. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, ¿cómo estás? Pablo Gil, que es economista y creador de contenido de IG. Oye, ¿cómo estás viendo los mercados? ¿Cómo ves el tono, el sentimiento, los flujos de dinero? ¿Qué ves más allá de lo que son las grandes cifras o de las grandes magnitudes o índices? Bueno, yo creo que estamos viendo ahora un cambio de dirección de lo que ha sido hasta ahora la tendencia en el sentido de que Europa pasaba por un calvario a la hora de no crecer nada. Llevábamos 5 trimestres con PIBs cercanos al 0% y por fin hemos visto una ligera mejora. Bueno, empezamos a ver esos 0,4, que no es que sea una maravilla, pero nos aleja un poco del abismo y sobre todo venía precedido por una recuperación de los PMIs manufactureros, también el sector servicios sigue muy fuerte. Da la sensación de que hay ciertos brotes verdes en Europa bueno, pues nos van a dejar una situación un poquito más cómoda en términos de crecimiento y por otro lado el país que tenía pues un nivel de crecimiento más fuerte que era Estados Unidos. Hemos visto cómo se ha revisado incluso a la baja un dato que ya era relativamente débil de PIB del primer trimestre hasta el 1,3, ¿no? Veníamos del 3,5%. Por tanto, teníamos el motor en Estados Unidos y en parte en Japón. Japón también ha pinchado y ahora tiene ya tasas de crecimiento negativas. Y los que peor estaban, que eran Reino Unido y la Unión Europea, la zona euro, pues empiezan a dar ciertos síntomas de recuperación, ¿no? Por lo tanto, sí hay un cambio respecto a lo que hemos visto durante los últimos meses. ¿Tú esperas la primera bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en junio y la siguiente para cuándo? Creo que hasta diciembre no vamos a ver otra. Hay una realidad, lo vimos el otro día con la inflación de España, que se ha vuelto a situar en el 3,8, la inflación armonizada, está muy lejos del objetivo del 2%. También Alemania hemos visto que después de acercarse mucho al objetivo empieza otra vez a mostrar cierto repunte y vamos a tener en contra 3 meses con un efecto base demoledor, ¿no? Y es porque la inflación de los meses que vamos a utilizar para comparar a partir de ahora, los próximos 3 meses, hace un año eran datos muy bajos, lo cual va a hacer mucho más fácil que la tasa interanual, que es la que seguimos todos, empiece a repuntar que no lo contrario. Es posible que Christine Lagarde se quiera quitar la espina de ser la primera en bajar tipos porque siempre se le echa en cara que lo único que hace es seguir las pautas de la Reserva Federal. Aquí hemos tenido mucho menos crecimiento, la inflación parece que se ha acercado más al objetivo, tal vez recorte en 0,25, pero cuando luego veamos el repunte inflacionista, yo creo que lo vamos a tener, va a parar cualquier intención de seguir bajando las tasas de interés y probablemente habrá que esperar a finales de año para ver un segundo movimiento. Hay otra parte del mundo que me interesa mucho, que es la parte de Japón. Esta semana veíamos por primera vez en más de 10 años que la rentabilidad del bono a 10 años subía del 1%. ¿Cómo lo interpretas y cómo estás viendo las grandes magnitudes en Japón? Pues es muy interesante por varios motivos. Localmente, el hecho de que el Banco Central de Japón se atreviese a quitar el control de la curva de tipos en el plazo más largo, hasta ahora lo tenía totalmente manipulado, no permitía que la rentabilidad del bono superase determinadas cotas. Primero era 0%, luego 0,10, luego 0,25, luego 0,50. Ahora ha dicho que, bueno, que está vigilando la zona del 1%, pero no es un límite como tal y automáticamente el mercado ha llevado la rentabilidad del bono al 1,04, 1,05. ¿Por qué es importante? Digo, en primer lugar, porque en Japón tenemos a un gobierno que está endeudado a un nivel que no hay nada similar en el mundo. Tiene deuda sobre el PIB por valor de 265%. Claro, financiar esa deuda cuando los tipos están al 0% y no cuesta dinero, pues no es un problema. Pero en el momento en que empiezas a tener que pagar un 1% de interés, que es muy poquito, pero sobre una masa de deuda existente brutal,
pues veremos qué tal funciona la economía japonesa. Yo creo que están jugando con fuego. Y luego, aparte, existen los flujos entre el inversor doméstico, que hasta ahora evitaba comprar bonos japoneses porque no rentaban nada, y a cambio pues compraban bonos de Estados Unidos o de Europa. De hecho, Japón es el mayor comprador de deuda estadounidense en este momento a nivel internacional y ha superado a China. Bueno, pues si empiezas a dar cierta rentabilidad en tu mercado doméstico y no tienes que preocuparte por el tipo de cambio, que es lo que les pasa cuando compran bonos alemanes o bonos estadounidenses, pues puede haber un flujo saliendo de inversión extranjera y entrando en inversión doméstica. Esto en un momento en que Estados Unidos está ultra endeudado también puede ser significativo. Y luego tenemos lo que está pasando con el tipo de cambio, ¿no? Se suponía que el Banco de Japón a niveles de 153 no iba a dejar que el yen se siguiese debilitando contra el dólar, pero hemos visto cotas de 160. Ha intervenido de forma muy puntual, como queriendo recordar al mercado que no va a dejar aceleraciones excesivas, pero sí da la sensación de que va a permitir que se devalúe el yen para ser más competitivo de cara al exterior. Por tanto, como ves, el bono marca un equilibrio a nivel global en renta fija, la divisa supone un riesgo, por un lado porque importan inflación, porque todo les cuesta mucho más, y por otro lado, pues pone de manifiesto que los gobiernos siguen utilizando la debilidad de la moneda para hacerse más competitivos en comercio exterior, ¿no? Oye, yo soy fan de las criptomonedas, sigo muy de cerca Bitcoin y Ethereum. Y he sentido un poco de decepción cuando he visto que no ha habido fuegos artificiales cuando la SEC ha aprobado el primer ETF de Ethereum. Cuando sea una realidad y cuando lo tengamos ya ahí activo, es cuando realmente veré fuegos artificiales. ¿Cómo lo ves y cómo interpretas este paso de la SEC? Bueno, yo creo que todo lo que sea poner un sello de seguridad por parte de la SEC en Estados Unidos a ETFs como el de Bitcoin y ahora el de Ether es un paso muy bueno. Eh, Pensando en el medio largo plazo, no tanto en trading, dices, bueno, son criptomonedas que controlan muy bien su masa monetaria, es decir, cuántos Bitcoins y Ethers hay en el mercado. Sabemos que no pasa como con el dinero fiat, la emisión es controlada. Eh, y por otro lado dices, bueno, pues en cualquier mercado la demanda y la oferta es lo importante, ¿no? Si la oferta está controlada, me voy a fijar en la demanda. Y dices, bueno, cuando tú das un sello de un ETF, lo que acabas de hacer es abrir la posibilidad a todo el mundo inversor institucional de comprar con ciertas garantías este tipo de activos. Porque hacerlo a través de la modalidad anterior, que es a través de un exchange, tiene el riesgo de que te pase lo de FTX, que el exchange caiga y que básicamente te crujan por haber comprado algo sin las garantías adecuadas. Ese problema ahora ya no lo tienes. Con lo cual, dices, bueno, ¿van a entrar en tromba los inversores institucionales? Digo, no, van a ir aumentando su exposición poco a poco, pero lo que sí implica es una demanda creciente. En el medio y largo plazo cada vez habrá, creo que ahora mismo solo el 1% del mundo tiene bitcoins, para hacernos una idea. Entonces, bueno, el incremento paulatino de este tipo de compradores o inversores en criptomonedas debería ayudar a que el precio esté estabilizado o tienda a subir en el medio y largo plazo. Por tanto, yo creo que es una noticia buenísima. Hay gente que dice, bueno, no hemos visto un movimiento explosivo. Digo, es verdad, Ether está cerca de la zona de máximos históricos, pero no ha llegado, mientras que Bitcoin lo superó un poquito al calor de la aprobación del ETF en enero. Pero lo cierto es que si miras desde el mes de octubre hasta ahora, pues a lo mejor descubres que Ether ha subido un 80%, un 90%, o que Bitcoin ha subido más de un 100%. Dices, hombre, es una subida bastante potente en los últimos meses. Y dices, ya, bueno, ¿qué es que quiero más? Bueno, sí, todos queremos más, pero a mí lo que me interesa realmente es que los pasos que se vayan dando sean los adecuados, que el equilibrio de demanda y oferta favorezca la subida de precios. Y creo que se está abriendo una serie de pasos, se están dando una serie de pasos y abriendo unas puertas que no tienen marcha atrás, ¿no? Estamos democratizando la posibilidad de invertir, al menos en las criptomonedas o altcoins que tienen más capitalización, y para mí eso es muy positivo. Pablo, sé que estás al frente de un máster de mercados financieros hiper completo, 360 grados, y entiendo que hablarás de macro, hablarás de distintos activos financieros y hablarás también de toda esta oleada de activos digitales que estamos y que ya nos está invadiendo. Háblame un poquito de ese máster que estás lanzando con tanto cariño y con tanto mimo.
Sí, pues mira, es un proyecto que iba a ser un proyecto que durase un par de meses, se ha convertido en un proyecto de 14 meses a la hora de generar el contenido, grabarlo y dejarlo todo como me gusta a mí. Y lo presento este lunes. Es una presentación que hago un directo totalmente gratuito el lunes a las 7:07 de la tarde. Y ahí voy a intentar que sea muy entretenido porque en la primera parte voy a contar las decisiones de inversión que he tomado los últimos años y lo que más importa, por qué lo he hecho, ¿no? Que la gente vea dónde nace la argumentación y luego cómo lo implemento. Y esto va a estar muy ligado con la segunda parte, donde además de hablar de qué creo que va a ser oportunidad en los próximos trimestres a efectos de inversión, voy a contar cómo he conseguido estos conocimientos y ellos pueden conseguirlos para tomar sus propias decisiones de inversión. Y como dices, pues habrá lo que es la presentación de este máster tiene 3 grandes módulos. El primero es macroeconomía, pensado para que cualquiera pueda entender cómo funciona la economía y cómo impacta esto en los mercados financieros y el papel de los bancos centrales y de los gobiernos, dónde encontrar los datos de forma gratuita, cómo interpretarlos o leerlos. Bueno, creo que es muy completo. Luego hay un segundo bloque que habla de metodologías de inversión. Aquí intentamos también cubrir toda la gama, ¿no? Hay gente que te dice, no, a mí es que el trading no me interesa. Digo, no, sí, entiendo perfectamente que no quieras hacer trading, pero tú sabes que a un 2% de inflación cada 10 años pierdes el 22% de la capacidad adquisitiva y a 35 años pierdes el 50%, con lo cual no es una opción no invertir. Lo que tienes que hacer es invertir acorde a tu perfil de riesgo y tu horizonte temporal. Bueno, Hay pues que tocamos todo estar eso largo. invertido. Pablo Gil, máster de inversión y trading en mercados. Más que interesante, hipercompleto. Un 360 grados y tocando todos los puntos del ahorro, de la inversión, de la macro y de los diferentes activos. Enhorabuena, gran trabajazo y seguramente gran éxito. Gracias, Pablo. Un abrazo. Hasta pronto. Buen fin de semana.